y evidencia. Bien, entonces vamos a ver el tema de los cuantificadores lógicos, ¿sí? La sesión pasada vimos que existen enunciados del tipo, por ejemplo, x cuadrada menos 5x más 6 es igual a 0, ¿sí? Es un enunciado matemático, es una ecuación. Pero no establecimos que este tipo de enunciados no puede ser un argumento porque no conocemos lo que nos está pidiendo o el contexto en el cual la variable x sí se debería de desarrollar para que esto se cumpla. Entonces, para indicar que este enunciado, que incluso lo podemos poner como p de x, ¿sí? Para indicar que este enunciado se va a convertir en un argumento, entonces tendríamos precisamente que establecer el contexto sobre el cual la variable x debería de cumplir esta propiedad, ¿no? Esta ecuación o esta igualdad, ¿ok? Entonces, para poderle dar este valor de falso o verdadero, pues tenemos nosotros que establecer o cuantificar pues la variable x. Y para ello vamos a utilizar dos símbolos, ¿sí? O dos operadores, que son el cuantificador universal, que se lee para todo, y el cuantificador existencial, que se lee como existe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con el enunciado que nosotros tenemos, pues nosotros podríamos decir que para todo x se cumple p de x. En otras palabras, quiere decir que no importa el valor de x que nosotros asumamos, esta expresión va a ser válida siempre, ¿sí? Esto que tenemos aquí ya es un argumento y ya podemos nosotros establecer el valor de verdad del mismo. El mismo enunciado p de x lo podemos asociar con el cuantificador existencial. Es decir, existe un valor de x para el cual la ecuación representada por p de x se cumple, ¿sí? Y entonces también ahí pues nosotros podemos asignarle un valor de verdad a este nuevo argumento, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando de estos dos nuevos argumentos, vamos a suponer que tomamos que para todo x, x cuadrada menos 5x más 6 es igual a 0. Díganme ustedes, esto que tenemos aquí, que ya lo podemos considerar un argumento, ¿qué valor de verdad tiene? Es decir, ¿es falso o es verdadero? Para cualquier valor vamos a asumir que son reales. Para cualquier valor real de x se cumple que x cuadrada menos 5x más 6 es igual a 0. No, es falso. Es falso. ¿Cómo sabemos que es falso? ¿Alguien me puede decir sin resolver la ecuación, o sea, sin adentrarnos en la parte algebraica, cómo sabemos que este argumento es falso? Porque no todos no todos los valores de x satisfacen a p de x. ¿Cómo sabe? Pues, O sea, ¿cómo sabe que no todos los valores reales van a cumplir con esta ecuación? porque en esas tipo de ecuaciones existen por lo menos dos soluciones que pueden ser Por lo, reales o... por lo menos, Ujú. pero podrían haber más. Tal vez, no estoy Y seguro. entonces, y si pueden haber más, entonces, ¿quién nos dice que no pueden ser cualquier valor? Está bien Porque por sencillo. separado cada una no dan ceros todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera en la primera x cuadrada 0, en la segunda 5x 0, igual te queda el 6. Así es.
Al final, la manera de desprobar, desmentir, decir que este argumento es falso, se reduce precisamente a esto, ¿sí? O sea, yo puedo tomar un caso particular y verificar si con ese caso se cumple. Si con ese caso no se cumple, entonces el argumento es falso. ¿Por qué es válido esto? Porque si yo estoy diciendo que se debe de cumplir para todos o para cualquier valor, entonces con un valor que no se cumpla, pues quiere decir que el argumento es falso, ¿sí? ¿Qué sucede con este otro argumento? Existe un x tal que x cuadrada menos 5x más 6 es igual a 0. Vamos a asumir que x es real, ¿sí? Entonces, ¿es falso o es verdadero? Es verdadero. ¿Verdadero? ¿Cómo sabemos? Porque al menos para una X eso es verdadero. Por ejemplo, con el 2 sí se cumple. Y es. Si nosotros tomamos que x es igual a 2, pues tendríamos aquí, ¿no? 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6, y esto va a ser 10 menos 10 igual a 0. Y entonces la ecuación se cumple. ¿Por qué en este caso, al tomar un ejemplo particular, dijimos que el argumento era verdadero y en el otro caso dijimos que era falso? Bueno, pues porque aquí estamos trabajando con un cuantificador existencial. Basta un solo ejemplo o un solo caso para que el argumento con un cuantificador existencial sea verdadero. Y basta un solo ejemplo o un solo caso que no cumpla para que un argumento con un cuantificador universal sea falso. ¿Ok? Entonces, a este tipo de demostración, vamos a decirlo, se le llama contraejemplo. ¿Por qué? Porque es un ejemplo que niega o que le asigna un valor de verdad falso a un argumento universal. Y a este tipo de demostración se le llama el caso particular. ¿Por qué? Pues porque basta un ejemplo o un caso que sí cumpla para demostrar que el valor de verdad de un argumento existencial es verdadero. ¿Sí? Igual vamos a irlos utilizando y viendo más adelante. Bueno, es importante que sepamos cómo construir, o cómo, no cómo construir, es importante que sepamos representar mediante símbolos un argumento que involucre cuantificadores, y al revés también. O sea, es importante que nosotros sepamos interpretar un argumento que involucre cuantificadores de forma coloquial, ¿no? O sea, en español. Entonces, por ejemplo, si yo digo que existe, bueno, voy a poner así. Hay un número positivo x tal que x cuadrada es igual a 5. Si nosotros vamos a representar un argumento de forma simbólica, entonces lo primero que tenemos que hacer pues es determinar si estamos hablando de un argumento universal o un argumento existencial. Entonces, el hecho de que aquí nos diga que hay un número, ¿sí?, implica que va a ser un cuantificador existencial. En otras palabras, cuando nos limita o cuando no generaliza, entonces en ese caso vamos a trabajar con existencial. ¿Sí? Entonces, la manera de representar este argumento pues sería: existe un número, este número es positivo, ¿sí? Entonces va a ser un número positivo, ¿ok? Tal que se cumple que x cuadrada es igual a 5. Entonces, sería una manera o la manera de representar un argumento existencial. ¿Sí?
Así como vimos la sesión pasada, pues no siempre la aparición de uno u otro cuantificador va a estar explícita. O sea, no siempre va a tener las palabras existe o la palabra para todos, ¿sí? A veces es un poco más implícito y pues tenemos que interpretar el enunciado en español o el argumento en español que se nos está dando, ¿sí? Por ejemplo, ningún número positivo X satisface la ecuación f de x es igual a 0. ¿Ok? Entonces, si ustedes me fueran a decir que este argumento contiene un cuantificador, ¿cuál me dirían que es? ¿Es un existencial o es un universal? Es un universal. ¿Existencial o universal? Universal. Universal. A ver, dígame, Kiara. No, perdón, me piqué por error. No, muy bien. Entonces, ¿es un existencial o es un universal? ¿Por qué o por qué? Es un universal porque, o sea, ningún número positivo, pero lo puedes decir de otra manera. O sea, puedes ¿Cómo? decir que ningún número positivo satisface f de x igual a 5. Entonces, para todos los números positivos x, f de x no es 5. Así es. Si nosotros reestructuramos este enunciado o este argumento, lo podemos escribir de forma positiva. Aquí estamos hablando de un cuantificador, ¿sí? Evidentemente es un cuantificador universal, pero en forma negativa. Era como lo que veíamos la clase pasada del mi, ¿sí? Entonces, en este caso, si estoy hablando de ningún número, entonces quiere decir que todos los números positivos satisfacen. Ahora, aquí estoy cambiando de positivo a negativo, ¿sí? La cuantificación, o sea, estamos hablando de que ninguno cumplía y ahora estoy diciendo que todos cumplen. Entonces tengo que cambiar también la expresión o el enunciado que van a satisfacer, ¿sí? Entonces todos los números positivos satisfacen la ecuación que f de x no es igual a 5. Al final, el valor de verdad de ambos enunciados aquí, pues es igual, ¿sí? O sea, es lo mismo decir que ninguno cumple a decir que todos no cumplen, ¿sí? Es lo mismo decir no hay hombres a decir todos son mujeres. Es lo mismo decir no es alto a decir todo es bajo. ¿Sí me explico? O sea, es al final utilizar nomás los adverbios, ¿no? Entonces, en este caso, esta expresión, aunque es gramaticalmente más complicada de leer, pues simbólicamente es más fácil de expresar. Aquí diríamos que para todo número positivo, x, se cumple que f de x sea distinto de 5. ¿Okay? Fíjense entonces en la estructura que estamos manejando para los argumentos que involucran cuantificadores. Cuando hablamos de un cuantificador existencial, separamos la variable cuantificada del enunciado f de x, ¿sí? Mediante un tal que. Y cuando hablamos de un cuantificador universal, separamos la variable cuantificada del enunciado p mediante una coma. ¿Sí? Esa es la estructura simbólica que se va a utilizar. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué sucede si nosotros decimos lo siguiente? Todos en el grupo están conectados. Entiéndase conectados en línea, ¿sí? Entonces,
Si yo estoy hablando de que todos están conectados y quisiera negar este argumento, o sea, quisiera cambiar su valor de verdad, ¿qué tendría que suceder o qué tendría que pasar? Si todos en el grupo estamos conectados, ¿qué tendría que suceder para que esto fuera falso? Que al Que uno menos se uno no desconecte. estuviera conectado. Que por lo menos uno no estuviera conectado, ¿sí? No es necesario que todos nos desconectemos para que este argumento cambie su valor de verdad. Con uno de nosotros que se desconecte, con eso ya no podemos decir que todos estamos conectados, ¿sí? Entonces, un argumento con un valor de verdad contrario al que tenemos aquí sería alguien en el grupo está desconectado. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Este argumento, evidentemente, estaba hablando o estaba utilizando un cuantificador universal, ¿sí? Y al hablar aquí de alguien, entonces está utilizando un cuantificador existencial. Quiere decir que si yo tengo un argumento universal, ¿sí? Al negarlo, lo que va a suceder es que el cuantificador va a cambiar. Vamos a tener ahora un cuantificador existencial, ¿sí? Y además, fíjense aquí que la condición que se cumple para la variable también cambió. Aquí estábamos hablando de conectados y lo cambiamos a desconectados, ¿sí? Que es lo contrario. Entonces, vamos a negar el enunciado, ¿sí? Y lo mismo va a suceder para los cuantificadores existenciales, ¿no? O sea, si yo tengo un argumento con un cuantificador existencial y lo niego, entonces lo que va a pasar es que el cuantificador va a cambiar a un universal y se va a negar el enunciado. ¿Okay? Entonces, al tener nosotros uno u otro tipo de argumentos, ¿sí? Y si lo vamos a negar, entonces lo que sucede pues es precisamente esto. Estas son las equivalencias entre un argumento y su negación. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok. Veamos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de... okay, vamos a ver aquí. Si x es mayor que 5, entonces existe y mayor que 0, tal que x cuadrada es mayor que 25. 25 más 10. ¿Sí? Tenemos este argumento. Primero que nada, alguien dígame qué estructura lógica tiene. Es un argumento simple, es un argumento compuesto, involucra cuantificadores, involucra conectivos. Es compuesto, tiene cuantificadores y tiene conectivos. ¿Okay? ¿Qué conectivo tiene? El sí, entonces. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un argumento del tipo condicional. ¿Sí? Entonces, ya habíamos dicho que cuando negamos un argumento de este tipo, lo que vamos a obtener es, ¿alguien se acuerda? ¿Qué sucedía con la negación de un condicional? Quedaría P y no Q. P y no Q, así es. Entonces tendríamos P y no Q. Bueno,
Entonces, aquí podemos identificar nosotros que P, pues es esta parte, ¿sí? Es el antecedente, y Q va a ser todo esto, ¿sí? Que sería el consecuente. Entonces, si nosotros vamos a negar este argumento, pues lo que estaríamos diciendo es que cuando X es mayor a 0, ¿sí? Se va a cumplir el negativo de esta expresión. ¿Sí? Que sería negar no Q, o sea, que sería negar Q, perdón. Entonces, ¿cómo vamos a negar este argumento si involucra un cuantificador existencial? Pues ya lo dijimos ahorita, ¿no? Tendríamos que cambiar el cuantificador universal, ¿sí? Entonces ya no es existe una y mayor que 0, sino que para toda y mayor que 0, se va a cumplir el contrario de esta expresión. Es decir, x cuadrada va a ser menor o igual que 25 más y. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues este sería p de x, y al negarlo, pues nos quedaría esta expresión. ¿Vale? ¿Preguntas aquí? Muy bien. Ahora, en ocasiones nos vamos a topar que hay argumentos que involucran más de un cuantificador, ¿sí? Es importante que sepamos que el orden en el que aparecen los cuantificadores en un argumento puede afectar el valor de verdad del mismo, ¿sí? Entonces los cuantificadores no son intercambiables, o sea, no puedo yo reescribir el argumento moviendo los cuantificadores y sus variables, ¿sí? Hay que respetarlo. Por ejemplo, si estamos hablando de números reales, ¿sí? Vamos a asumir que x y y son números reales. Tenemos el siguiente argumento. Para toda x existe y, para toda x existe y, tal que y es mayor a x. ¿Qué me quiere decir este argumento? Que y siempre va a ser mayor que x. Sí, o sea, y es mayor que x, pero hablando de los cuantificadores, ¿cómo lo podemos interpretar? Fíjense, aquí me está diciendo que no importa el número x que yo seleccione, ¿sí? O para cualquier número real, o todos los números reales, ¿sí? Como ustedes lo quieren poner. Entonces, no importa qué número real seleccione, debe de existir un número que sea mayor que él. ¿Esto es falso o es verdadero? Si yo les doy cualquier número real, ¿me pueden dar ustedes por lo menos un número que sea mayor? Sí. Entonces es verdadero, ¿sí? De hecho, a esto lo vamos a retomar cuando estudiemos las cotas, los conjuntos acotados, ¿sí? Los reales son un conjunto no acotado porque podemos hacer esto hacia el infinito, ¿no? O sea, ustedes me dan un número, yo les doy un número más grande. Ustedes me dan un número más grande, yo les doy otro número más grande. Y así por siempre jamás. Fíjense cómo cambia entonces el argumento cuando invertimos el orden de los cuantificadores. Existe una y tal que para toda x, y es mayor que x. ¿Cómo reinterpretan o cómo interpretan este nuevo argumento? Seguimos hablando de números reales. Tenemos exactamente los mismos componentes que en el primer argumento. Lo único que hicimos fue invertir el orden de los cuantificadores. ¿Qué es lo que me está diciendo este argumento ahora? Que y sería mayor para cualquier x. En otras palabras, ¿cómo me lo explicaría? Que existe un número y que va a ser mayor
para cualquier X. ¿Ok? Básicamente lo que me está diciendo el argumento es que hay un tope, ¿sí? O sea, hay un número que es mayor que todos los demás números X. Díganme ustedes, ¿es eso falso o es verdadero? Falso. Existe, ¿es que perdón? Falso. Es falso. No hay Sería el ningún infinito. número. Así es, pero el infinito no es un número, ¿sí? Entonces, no hay un número, así un número específico, que sea mayor a todos los demás, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, muchachos, al tomar nosotros, son los mismos componentes de los argumentos. Y mayor que X, existe Y para todo X, ¿sí? Son números reales. Lo único que se hizo fue invertir el orden de los cuantificadores y el valor de verdad del argumento cambió. Ahora, no siempre el valor del argumento, perdón, no siempre el valor de verdad va a cambiar. Puede que depende de lo que estemos hablando, el valor se mantenga igual, pero no quiere decir que el argumento sea el mismo, ¿sí? O sea, ya no vamos a estar hablando de lo mismo. Entonces, es importante que respetemos el orden en el que aparecen los cuantificadores, ¿sí? En cada argumento dado. No sé si haya alguna pregunta aquí, algún comentario. ¿Sí? Muy bien. Ok, vamos a ver entonces un pequeño ejemplo nada más de esto mismo. Si yo les doy este argumento, veamos. Existe X tal que X menos X es igual a 0. ¿Este argumento es falso o es verdadero? Hay que asumir aquí que X es un número real, ¿sí? Entonces, ¿es falso o es verdadero? ¿Existe algún número que al restarse a sí mismo nos dé 0? Es verdadero. Es verdadero. ¿Qué pasa si cambio el cuantificador? También es ¿Cambia el verdadero. valor de verdad? También es verdadero. Entonces, no necesariamente al cambiar el cuantificador va a cambiar el valor de verdad del argumento, ¿sí? Hay que analizarlo tal y como se presenta. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Dudas?